Mira, en este momento Chile tiene una inflación del 11%, ¿cierto? Más o menos va variando, el último mes subió bastante. Pero la pregunta es de dónde surge este 11%. Porque hoy día si tú le preguntas a cualquier economista te va a decir los retiros. Y le va a decir Chile tuvo retiros y la inflación se provoca y provoca un 11% de inflación. Pero lo que no nos dicen es que los retiros fueron el año 2020-2021. Estamos caminando ya en unos meses más, 6 meses más, vamos a estar llegando al 2024. Este efecto no es eterno, tampoco es instantáneo, las cosas se demoran. Pero ¿hasta qué año vamos a estar diciendo que la inflación que tenemos culpa del retiro? ¿Hasta el 2024? ¿El 2026? ¿2028? ¿Hasta cuándo va a ser la excusa? No. Las cosas tienen un periodo y si la inflación está en un 11% se debe a algo más que el retiro. El Banco Central hizo un informe y en un informe se demuestra que 1/3 de la inflación que tenemos es solamente externo. Externo. Ahí hablamos acerca de la pandemia. La guerra, la Eso pandemia ya también es parte interna. Aquí las producciones claro. se cerraron en Chile, totalmente. Externo me refiero a el dólar, situaciones de la guerra de Rusia con Ucrania que hace subir ciertos alimentos. Por ende, nada que ver el retiro en un 33%, básicamente, no tiene nada que ver. Entonces, el retiro no provocaría un 11%, ponele que ahí equivalga, no sé, al 3 o 4% de ese número. Pero otro gran porcentaje, y no menor, es la pandemia. ¿Por qué la pandemia tiene que ver tanta relevancia en esto? Porque cuando tú limitas la producción de los bienes, se cerraron las fábricas, se cerraron los restaurantes, se cerraron las empresas. ¿Y qué es lo que había? Como hubo retiros y además hubo bonos, acuérdate que presionaron harto al ministro Briones de Piñera para ayudar. Bueno, los bonos equivalieron a casi 25 mil millones de dólares. Wow. 25 mil millones de dólares. Y los retiros fueron 50 mil millones de dólares. O sea, son grandes cifras. Unidos son 75 mil millones de dólares. Pero este contexto, bueno, estos son los 3 retiros, 50 mil los 3, claro. no uno. Aquí estamos hablando de un 6º retiro. No es que equivalga este mismo monto repetido, sino que sería 1/3. Entonces, estos retiros más esto, más pandemia, resultado 11%. Esto, más pandemia. Si hacemos un 6º retiro, equivale solamente a 1/3 de esto, porque sería un retiro y no 3, que fueron los anteriores. No estarían estos bonos y no tendríamos pandemia. Por ende, el resultado que impactaría en esto sería menor. Mucho, pero mucho menor. ¿Por qué te digo mucho menor? Porque yo me atrevería a decir que esto es el 60%. La pandemia, cuando tú no produces y había plata, porque había retiro y habían bonos, había mucha plata y había poco producto. Entonces tú me decís, por ejemplo, alguien que vende zapatos. La gente tiene mucha plata y yo tengo zapatos y tengo 100 zapatos, se me empiezan a vender, los subo para sacar la mayor cantidad de plata por los mismos zapatos. Pero no puedo producir. No puedo hacer 110, 120, 130 zapatos. En cambio ahora, si hay un aumento de masa monetaria, pero yo tengo la fábrica abierta y veo que hay demandas de zapatos, yo puedo decir hora extra, contrato a alguien, traigo otra máquina y produzco más zapatos y ahí el precio se empieza a nivelar. Si gran parte de la inflación es la pandemia, que nos tuvo, ¿cuánto? ¿Un año cerrado? Claro. 8 meses encerrado. Entonces, un retiro sin estos bonos que fueron prácticamente a 10 millones de chilenos, o sea, muy masivo. Ahí sí tocó a la clase media, los bonos de Piñera sí tocaron a la clase media. Pero un 6º retiro, que sería 1/3 del monto anterior, sin los bonos y sin la pandemia cerrada y con los efectos internacionales mucho más moderados, porque ya la guerra ya no tiene eso, claramente habría una alza de inflación, pero no del 11. 12, de 11 podría subir a 12, 12,5. Entonces la pregunta es, ¿por qué hacemos tanto escándalo por subir un punto y no nos preocupamos de dónde viene este 11? Hay muchos países que no tuvieron retiro y tienen la misma inflación de Chile. Hay países que no tuvieron retiro y tienen más inflación de Chile. ¿No será que la inflación está siendo provocada por otro elemento? Mira, te doy un ejemplo. Es lo mismo que alguien que tiene diabetes. Y tú le dices, no comas helado. Entre comillas sería el retiro porque te va a subir el azúcar. Pero cómete este alfajor todos los días de lunes a viernes.
¿Tiene sentido que hagamos un escándalo por eso cuando paralelamente estamos haciendo esto otro? Claramente ese 11%, ¿de dónde viene? Gran parte es gasto fiscal. Oye, ¿qué hizo, qué hizo la gente con los retiros anteriores? Mira, ¿qué se produjo ahí? está la caricatura de la gente comprando Porque, el televisor. claro, ¿cierto? decían de que Ahí, malgastaron el dinero, 50 pulgadas y con el televisor. Entonces dicen, pero es que ahora va a pasar lo mismo. Mira, afortunadamente el chileno siempre se le mira un poquito menos, pero el chileno en general en Latinoamérica es muy buen pagador. Sí. Y sobre quien sea buen pagador, las mujeres son aún mejores pagadoras. Así es. También gran parte del dinero que se recibió la otra vez se vino en reinversión en el hogar, se vino en pagar deudas hipotecarias de universidad, créditos de consumo, y también obviamente se elevó un poco el consumo, pero acuérdate que es 3 retiros seguidos más los bonos de Piñera. Claro. Por tanto, no es lo mismo que yo te diga te voy a dar 600 lucas mensuales más 3 millones, más 3 millones, más 3 millones. Tu mente cambia. Puedes decir, mira, voy a tomarme un viajecito, voy a cambiar el auto porque tengo una estructura de ingresos. Pero si yo te digo un retiro que van a llegar 2 o 3 millones de pesos, la gente lo que va a hacer es calmar un poco la fiebre, aquellos que están muy con el agua al cuello, claro. No se van a volver locos, evidentemente. Si hay un caso en particular de alguien que compra una tele, bueno, está en su libertad también. Recuerda que el retiro tiene 2 derechos fundamentales. El derecho de propiedad, que yo te puedo decir, es mi plata, claro. Y segundo, el derecho a la libertad de cuando yo lo saco. Un país capitalista, Estados Unidos, ¿cierto? Hay retiro. Hay retiro, y siempre ha habido retiro, y no es tema, y no es un escándalo inflacionario. Hay retiro. En Canadá, país comunista, no, hay retiro. Lo que pasa es que acá, si le damos un foco a que el retiro es la panacea el próximo mes de marzo, todo al mismo tiempo, es lo mismo que le sucedería a un banco si todos sus cuentas correntistas van a sacar la plata al mismo tiempo, queda el caos. Pero si todo esto queda como una institución de aquí a largo plazo, donde hay una opción, en vez de recurrir al banco con tasas altas, recurres al propio fondo de pensiones. Por eso nosotros somos amigos del autopréstamo, pero no como una medida populista de decir lo hago ahora para ganar votos. No, que sea una herramienta permanente para el ciudadano, decir, mira, tengo 35 millones de pesos, puedo sacar 3 millones y medio y lo puedo reembolsar, y esos intereses juegan a mi favor de mi propio fondo de pensiones. A ver, háblanos de eso, porque ya, nos quedó claro entonces que bajo tu mirada el sexto retiro sería... No es el demonio. No hay que demonizarlo. Claro. Ese 11% me preocupa porque viene de otro lado. Habían otros factores que incidieron en ese número. Claro. Entonces queda claro que no generaría un impacto tan gigante, tan notable. Y ese es el lado negativo. El lado positivo, se mueve la economía, se mueve, la gente cambia el piso de la casa, la gente paga deuda, por ende también ese aspecto negativo también se contrapone un poquitito con el efecto positivo en empleo, desarrollo, trabajo, pyme. Háblanos entonces acerca del otro tema, de los préstamos. Del autopréstamo, que perdón. También se rechazó en el Congreso, porque también se habla esto como medida populista. Pero ¿qué pasa si esto fuera una herramienta permanente? Yo lo que te decía es que si la gente acumula 20, 30 millones en su fondo de pensiones, voy a dar un ejemplo ya, 15 millones, claro. Que tú puedas retirar ese 10%, te quedas con 1,5 millones, ¿qué suple eso? El crédito de consumo, el avance en efectivo, 2 herramientas que son súper duras de pagar, con intereses altísimos. Y curioso, tú le pides la plata al banco y ¿qué es lo que hace el banco? El banco se la va a pedir al fondo de AFP y te presta tu propia plata, pero con un interés superior. Y se lleva el interés de tu propia plata. ¿Qué sucedería si yo me presto mi propia plata, la ocupo, hago lo que tengo que hacer y la devolución sea en cuotas, pero superiores, para que haya un interés y haya un incremento en el fondo de pensiones? 2 cosas. Estoy pegándole un poco a los bancos, así que los bancos ahí me van a mirar y decir, oye, no les va a gustar porque el crédito de consumo tendrían que ser más competitivos si no me presto mi propia plata. Claro. Y segundo, me muevo en función de la economía para las personas. Si aquí parece que les da rabia cuando hay una idea como de capitalismo popular donde la gente puede ser inversionista, y ahí incluso los más de derecha o la gente más liberal sale a reclamar. O sea, me extraña que un liberal le ponga problemas a que la gente use sus propios recursos, si es mi plata. Claro. No hay que olvidar eso. Y que uno tiene que creer en las personas. ¿Y quién mejor usa los recursos que uno mismo? ¿Un político? ¿Un burócrata va a usar mi plata mejor que yo? Ya sabemos cómo termina eso. Un político por lo general
terminan en programas, en otras situaciones, y al final muy poco de esos recursos llegan al bolsillo de las personas. Entonces, yo